Las fogatas no llegaron a prenderse por el teniente alemán, porque cuando llegó al lugar donde estaban las mechas, lo encontró invadido por los enemigos, circunstancia que mencionan en sus partes oficiales y que nosotros asentamos en obsequio de este joven que sin duda ha sido acusado injustamente. Los enemigos que habían hecho los ataques falsos contra las calzadas permanecieron quietos, sin molestar sino con algunos tiros la retirada que se hacía por los dos lados de los arcos, con dirección a Belén, en el mejor orden posible, y que vinieron a turbar un tanto las balas de una pieza de A12 situada en el cerro del lado del mirador. El enemigo se ocupó un momento en reencontrarse y solo destacó en observación algunos tiradores. El general Pérez murió al principio del ataque de Chapultepec. El teniente coronel Cano, cumpliendo con su deber, fue traspasado por una bala de rifle y expiró a las 9 de la noche de ese día. La pérdida de este joven es muy sensible para las ciencias y para la patria. El general Dos Amantes, que peleó con mucho denuedo, fue herido y el general Bravo hecho prisionero por el teniente Charles Brower. No habiendo desmentido en toda la acción el carácter histórico con que es ventajosamente conocido en la República y fuera de ella, no siendo por consecuencia cierto que se le encontrara hundido en un foso hasta el pescuezo, como asentó en su parte oficial el general Santa Anna. También fueron hechos prisioneros algunos otros jefes, oficiales y alumnos que cumplieron hasta el último momento con sus deberes y cuyos nombres tendríamos mucho gusto en mencionar si pudiéramos exactamente recordarlos a todos. En la defensa de la calzada de la Condesa y Ornavaque se distinguió especialmente la compañía de cazadores de San Blas y el batallón Matamoros de Morelia, resultando heridos el capitán Traconis y mayor de brigada don José Barreiro. El enemigo en toda esta refriega tuvo pérdidas muy considerables, aunque mucho menores que las que sufrió en el Molino del Rey. Uno de los oficiales que conducía la columna de asalto fue muerto, así como otros varios ingenieros. El general Pillow fue herido gravemente en una pierna. El general Rangel con algunos piquetes marchó por la Verónica, donde se reunió con el general don Matías Peña, el que después de haber hecho valerosos esfuerzos en la calzada de Chapultepec, conducía al batallón de granaderos, sosteniendo su retirada y haciendo fuego a la vanguardia de Ward, que con algunas piezas de artillería se adelantaba en esta misma dirección. De esta manera llegaron a la fortificación de Santo Tomás, donde hizo alto la tropa, ocupando el parapeto y defendiéndose con tal denuedo que rechazó la columna del general Ward, que había determinado tomar posesión de esta obra de fortificación. Tanto en el Ornaveque como en este lance el general Rangel se manejó con mucho valor y serenidad. Si bien hubo así en el ataque de Chapultepec como en la retirada acciones dignas de crítica y aún de castigo, es imposible negar que pasaron también escenas aisladas muy honrosas y que además de ser prueba de mucha sangre fría y valor, manifiestan que en algunos corazones mexicanos el patriotismo era puro como en los primeros días de la independencia. Nota al pie. Ocupados del conjunto de los acontecimientos y no pudiendo tampoco abarcar todos los pormenores y detalles aislados, es muy posible que hayamos omitido algunos nombres o sucesos que merezcan pasar a la posteridad o cuando menos una honrosa mención. Sobre este particular admitiremos con gusto las justas observaciones que nos hagan, y si las consideramos de importancia se publicarán en un apéndice. Fin de la nota al pie. Desde el principio de este capítulo nos propusimos solamente hacer una sencilla narración de los sucesos, ordenándolos y combinándolos en el mejor método posible, pero si le añadiéramos la descripción del cuadro que presentaba ese venerable y antiguo bosque de Chapultepec, cubierto de una nube densa de humo que reposaba momentáneamente en las copas de los sabinos, estremeciéndose con el estruendo de la artillería y fusilería, como si una lluvia de rayos lo estuviera destruyendo, cubierto su delicado césped de cadáveres y moribundos, sangrienta el agua de sus fuentes y desgajados por las bombas y la metralla los robustos troncos de sus árboles. Si nuestra pluma, repetimos, tuviese el poder de la de Tácito, estamos seguros de que el lector no podría concluir este capítulo sin que, lleno de horror, sintiera erizarse los cabellos de su cabeza. La catástrofe no ha llegado a su término. Cesa en verdad un momento lo reñido del combate, pero no es sino para volver a comenzar de nuevo al poco tiempo. Procuraremos también, en el mejor orden posible, exponer los sucesos que siguieron desde las 10 de la mañana del día 14, hora en que ya estaba tomado Chapultepec, hasta las 5 de la tarde, en que las fuerzas americanas se posesionaron de las garitas. Las personas que vivan o que hayan visto la capital comprenderán perfectamente la situación de los enemigos, mas en obsequio de los lectores foráneos haremos una corta explicación.
Chapultepec, por decirlo así, es el punto dominante entre dos calzadas que forman un triángulo. La una se llama de Belén, es ancha y con acequias de uno y otro lado. Por en medio de ella está construida la arquería o acueducto, que consiste en grandes arcos de mampostería capaces de servir para la defensa o ataque. Esta calzada tiene poco menos de una legua y concluye hasta la garita de Belén. La calzada llamada La Verónica es igualmente ancha. De un lado tiene los potreros de la hacienda de La Teja y del otro lado un riachuelo que sirve de límite a las tierras de las haciendas de Anzures y Los Morales. El acueducto limita los potreros de la referida hacienda de La Teja. A cosa de 2 millas de Chapultepec está construido un cementerio que sirve para enterrar a los protestantes. En este punto cierra la calzada y continúa el acueducto por San Cosme, que es una calle con buenos y altos edificios de uno y otro lado. Hemos marcado bien que los enemigos para atacar la fortaleza formaron 3 columnas. La del general Pillow quedó de guarnición en el bosque. La del general Quitman, una vez efectuada la retirada de nuestras tropas, comenzó a ocupar la calzada de Chapultepec, distribuyendo en cada uno de sus arcos 3 rifleros y un fusilero, y la del general Ward distribuyó en la calzada de la Verónica su fuerza poco más o menos en el mismo orden. Por nuestra parte, entre Chapultepec y las garitas existían en la calzada de Belén un reducto sin foso en el puente de los insurgentes, y en la de San Cosme la fortificación de Santo Tomás, de que se ha hablado, y las piezas situadas en la fuente del Paseo y calzada que van a San Fernando. La columna del general Quitman, protegida por los rifleros y artillería que había situado en los potreros, continuó avanzando, pero se encontró en el puente de los insurgentes con una obstinada resistencia que hizo el batallón de Morelia, colocado allí por orden del general Santa Anna. Habiendo dado una rápida idea de la situación que guardaban las fuerzas beligerantes, haremos algunas ligeras indicaciones acerca del estado moral de nuestras tropas y de la generalidad de los habitantes de México. Para un reducido número de personas inteligentes en el arte de la guerra, el castillo de Chapultepec era una fortificación muy insignificante y mal defendida, según se aseguraba, pero para la generalidad de las gentes se consideraba como una fortaleza inexpugnable, opinión que corroboraba la tenaz resistencia de Infanzón en aquel punto en otra época y la importancia que había tenido en nuestras revueltas interiores. De ahí es que, al posesionarse los americanos del castillo, se consideró como perdida la capital de México, y el pavor y el desconsuelo se apoderó de los ánimos de sus habitantes. Pero no obstante esta consideración, el esfuerzo de nuestras tropas no decaía, permanecieron resueltas en sus puestos, a la vez que los cuerpos nacionales estaban casi intactos, y en este punto debe lamentarse con dolor que un hombre inteligente no hubiera aprovechado todos los elementos que aún quedaban en pie. Además de las tropas y de las guardias nacionales, había individuos del pueblo que se pudieran haber aprovechado, porque aún había entusiasmo y personas particulares que estaban al lado del general Santa Anna, y lo servían desde el principio de la defensa como sus edecanes. Entre ellos, y solo como una prueba, mencionaremos el señor don Ignacio Comonfort, que tanto se distinguió batiéndose en Churubusco a don Vicente García Torres, quien sin embargo de su oposición a Santana solamente trataba de servir a su país, y a don Antonio Haro y Tamariz, que no obstante su posición independiente, su representación social, sus hábitos de una vida pacífica y su separación de los negocios públicos, se le vio entrar varias veces al combate a la cabeza de algunos cuerpos, buscando los peligros y haciéndose acreedor por este y otros hechos que mencionaremos en su lugar, a que le consignemos en nuestras páginas este justo tributo de honor. El mismo señor Haro, en compañía del coronel Carrasco, de quien después haremos la mención a que es acreedor, colocó la referida fuerza de Morelia y estuvo sin hacer caso del fuego activísimo del enemigo, alentando a todos para la defensa del punto. El general Quitman creyó que una vez tomado Chapultepec, retirada una parte de la reserva y dispersa otra, no encontraría resistencia, sino la muy débil que pudiera oponerle la garita. Pero no fue así, sino que contenido en su avance y no pudiendo con el solo esfuerzo de su infantería desalojar del reducto que hemos mencionado al batallón de Morelia, tomó otras disposiciones. Mandó avanzar las piezas situadas en el potrero, nuevas fuerzas vinieron a reforzar su columna y situó frente al reducto un obús de A8, batiendo así por el flanco y por el frente a nuestros soldados, los que, faltos de parque, pues aunque lo pidieron no se les mandó, lo abandonaron, y las fuerzas americanas lo ocuparon sucesivamente, lográndose sin embargo con esta nueva, aunque corta defensa, que la reserva se replegara a la ciudadela. Por la calzada de la Verónica continuó su avance el general Ward,
Una partida de nuestra caballería salió a contenerlo, y en el reducto de Santo Tomás se tocó carga y después de Güello, pero no tuvo feliz éxito, porque al poco rato se retiró aquella con la pérdida de un muerto y algunos heridos, habiéndose distinguido el coronel Ramiro. Por la calzada de Belén los enemigos avanzaron con infantería y fueron rechazados por la artillería situada debajo de los arcos y la infantería en la aspillera de la casa y en los flancos de la garita. Entonces el general Quitman se determinó a batir la garita con las piezas gruesas que le habían llegado. El general Santa Anna se persuadió que el fuego de artillería no pasaría un asalto y por eso se dirigió a San Cosme, encontrando que el general Rangel había abandonado Santo Tomás y se retiraba con dirección al centro de México sin defender la garita. El general Santa Anna contuvo el desorden de la tropa, mandándola de nuevo a la garita y las casas de uno y otro lado, y por esta operación el enemigo, que venía sin artillería y en pelotones, tuvo que retroceder en busca de sus baterías. Habiéndosele avisado en este momento al general Santa Anna que la garita de Belén había sido abandonada y la ciudadela corría gran peligro, vino en el acto con las fuerzas que le seguían y ocupó este edificio. En efecto, la fuerza que había quedado en la garita se había replegado, y el general Torres se hallaba en una de las puertas de la ciudadela. Allí lo encontró el general Santa Anna, quien, exaltado hasta un grado increíble, lo amenazó, profirió contra él expresiones durísimas y llegó el caso de que le pegara con un chicote en la cara. Esta notable ocurrencia ha ocasionado una polémica en la cual, según nuestro propósito, no queremos mezclarnos, sentando solo como un hecho incuestionable que la referida garita fue abandonada antes de que los enemigos la invadieran. Pasado este lance, el general Santa Anna ordenó que el coronel Carrasco tomase la pieza que estaba en el fuerte de la Victoria y la acercase a la calzada para batir desde allí al enemigo, que ya había ocupado la garita hecha escombros por sus propios fuegos. Don Antonio Haro tuvo la feliz inspiración de que se sacara una pieza de la ciudadela y se colocara del otro lado de los arcos, hacia el colegio de Belén de las Mochas, con objeto de desalojar a los rifleros que hacían fuego a la ciudadela parapetados en la arquería. La referida pieza fue servida por un teniente de artillería. En este lugar debemos hablar del Guardia Nacional de Victoria, don Isidoro Beistegui, el que merece una particular mención por el valor y entusiasmo con que hasta el último extremo combatió. El coronel Castro, con algunos soldados que pudo reunir, ocupó la azotea del colegio de Belén e hizo desde allí un vivo fuego sobre los enemigos que avanzaban sobre la arquería. Esta operación, concebida en medio del conflicto, con el enemigo triunfante encima y cuando todo el mundo había perdido ya todo género de esperanza, tuvo un éxito brillante. Carrasco, con solo 2 artilleros y un puñado de paisanos, transportaba la pieza en todas direcciones y aprovechaba perfectamente todos sus tiros, de manera que realmente equivalía a una batería completa. El valiente oficial que mandaba la pieza, situada en las cercanías de Belén de las Mochas, por su parte también hacía muy buenas punterías hasta que sucumbió víctima de su arrojo y patriotismo. El mejor elogio que puede hacerse de estos militares es referirnos a lo que el general Quitman asienta en su parte oficial, donde pone las siguientes palabras: «Cuando yo creía haber vencido a los enemigos y arrojándolos de la garita, recibían mis tropas una lluvia de fierro». Volvamos un momento al barrio de San Cosme, el cual juzgaba el general Santa Anna perfectamente seguro. Nuestras tropas que ocupaban las casas recibieron una carga de las fuerzas de los enemigos, que vinieron en mayor número y con 2 obuses comenzaron a hacer fuego a las casas, ocupándolas todas simultáneamente y conforme las dejaban nuestras tropas, que se retiraban en confusión al interior de la ciudad. El general Santa Anna acudió de nuevo a este punto y, observando con disgusto la confusión que reinaba, dictó las órdenes más enérgicas para restablecer la moral perdida y que se continuara la defensa, mandando ocupar la casa de la Pinillos, San Fernando y otros edificios cercanos y que desde allí sin descanso se continuara el fuego. En estas circunstancias los enemigos penetraron por una calzada situada a un costado de la garita de Belén y aparecieron en la casa llamada del Molinito, amenazando con un nuevo e inminente peligro a los defensores de la capital. El ayudante del general Santa Anna, don Francisco Schiaffino, acudió en solicitud de 300 hombres para repeler a las tropas enemigas que penetraban por detrás de las casas, pero en vez de que el general Rangel consintiera esto, mandó a un clarín que tocara retirada. Este toque, que sin duda no era sino para un solo cuerpo, se propagó por toda la línea, e inmediatamente los soldados comenzaron a abandonar los edificios y a desbandarse en todas direcciones, sin que fueran bastantes para contenerlos los esfuerzos personales del general Santa Anna y algunos de sus ayudantes. Las masas desorganizadas acabaron de dispersarse con algunos tiros de la artillería del general Worth,
que avanzaba con rapidez. Todavía en la garita de Belén se trató de hacer el último esfuerzo, formándose una columna para que fuera a tomarla, lo que no tuvo ningún resultado porque el enemigo hizo uso de su artillería. Finalmente, a las 5 de la tarde fueron ocupadas las dos garitas por los generales Ward y Quitman. Los señores Otón y don Eligio Romero contribuyeron a este último esfuerzo, exponiendo con dedicación su vida. El caballo que montaba el segundo recibió 8 balazos. Todas las tropas dispersas y situadas en otros puntos comenzaron a reunirse en la ciudadela donde, como debe suponerse, reinaba el desaliento y la confusión. Al batallón Hidalgo se le mandó situar en Santa Isabel. El de Victoria rehusó abandonar las garitas del Niño Perdido y San Antonio, ocupándose de batir a pequeñas partidas de americanos que se presentaban por las calzadas, y el coronel don Pedro Jorrín, a la cabeza de una parte de su batallón, se dirigió a una calzada cercana a la garita de Belén, donde durante una parte del combate y poco tiempo después de él estuvo haciéndole un activo fuego. La sección del señor Olaguibel, quien había entregado ya el mando del gobierno al vicegobernador, entró a la capital esa misma tarde y se situó también en la ciudadela. El señor Olaguibel pidió al general Santana lo situara en el punto de San Fernando para defenderlo, pero este general reservó el concederle esto hasta tanto no se tomara una determinación general sobre lo que debía hacerse en lo sucesivo. Tal determinación no tardó mucho en tomarse, y como de ella dependió en gran parte el acierto y resultado de la guerra, creemos necesario consignarla como un hecho de la mayor importancia. En uno de los pabellones de la ciudadela se celebró una reunión a la que se quiso llamar Junta de Guerra. Concurrieron a ella el general Alcorta, que era ministro de la guerra, el general Carrera, comandante de artillería, los generales jefes de brigada don Manuel Lombardini y don Francisco Pérez, el licenciado Betancourt, don Domingo Romero, ayudante del general Santa Anna, y don Francisco Modesto de Olaguibel. El general Santa Anna, que presidía esta reunión, manifestó que, supuestas las desgracias acontecidas en la tarde, deseaba saber la opinión de los presentes sobre si debía o no continuarse la defensa de la capital. El señor Carrera manifestó que la desmoralización era suma y que, habiéndose perdido bastante artillería y armas, no juzgaba que produciría ningún resultado favorable la defensa que se continuara haciendo. Excitado el señor Olaguibel a manifestar su opinión, dijo que, no siendo su profesión la militar, cualquier idea que manifestara podría ser inexacta, y que por lo tanto deseaba que los peritos en la materia indicaran su sentir con franqueza. Entonces los generales Lombardini, Alcorta y Pérez ampliaron sus reflexiones sucesivamente como había comenzado el general Carrera, y opinando todos que la ciudad se debía evacuar. El licenciado Betancourt habló sin decidirse ni por el abandono ni por la defensa de la ciudad. Entonces el señor Olaguibel tomó por segunda vez la palabra y dijo que, después de haber oído las opiniones manifestadas por los señores militares, juzgaba con franqueza que el momento en que una fuerza enemiga ocupaba las garitas de la ciudad no era el más oportuno para decidir una cuestión de tan gran importancia, y que se pensara muy seriamente en el terrible cargo que podría resultar al general Santa Anna por el abandono de la ciudad, que por todo esto le parecía oportuno que en palacio, con asistencia de los ministros y con mayor número de generales, se ventilara tan delicada cuestión y se tomara después la resolución que más conviniera a los intereses de la patria y a la misma reputación del general Santa Anna. Este, que parece que había formado ya su resolución, no consideró atendibles las reflexiones de Olaguibel y respondió estas terminantes palabras: «Yo determino que se evacúe esta misma noche la ciudad y nombro al señor Lombardini general en jefe y al general Pérez su segundo». Lombardini opuso una corta resistencia, pero admitió al fin y se dispuso que la caballería saliese en el acto y la infantería a cosa de las 2 de la mañana. El número de infantería reunida en la ciudadela era poco más o menos de 5.000 hombres, y la caballería, casi intacta después de tanto combate, ascendía a cosa de 4.000 hombres. Entre 8 y 9 de la noche don Ignacio Trigueros fue a la ciudadela, y en su coche llevó al general Santana a la villa de Guadalupe. El general Quitman no pasó de la garita de Belén, y Ward avanzó algunas fuerzas al rumbo de San Hipólito, disparando cosas de las 12 de la noche algunas balas y bombas al centro de la ciudad. La resistencia popular. Los yanquis se fueron metiendo galán por toda la derecha de San Francisco y Plateros y por allá por la Mariscala. Venían con sus pasotes muy largos y como que les cuadraba nuestra tierra, muy grandotes, reventando de colorados, y con sus mechas güeras, con sus caras como hechas todas de un solo molde. Muchos comiendo pan, calabazas crudas, jitomates, son de lo más tosco y de lo más sucio que pudo verse.
van así desguanguilados y bauzonotes con tanta plata? Pues señor, que van llegando a la plaza. En la plaza, aunque desparramada, había ya mucha plebe, hormigueaba dentro de los portales, se tendía por el cementerio de Catedral, se hacía remolino por las esquinas. Formaron los yanquis como por el centro de la plaza, 3 lados de un cuadro con las espaldas al portal de las Flores y Diputación, portal de Mercedes y frente a la catedral. En el interior de ese cerco se veían 6 banderas suyas grandes y 2 estandartes como los de caballería. Luego que estuvieron así plantados, se destacó una partida como de unos 20 hombres y se fue metiendo a palacio. Se nos figuró que iban como a degollar a alguno de nuestra familia. En estas ya el gentío hervía por todas partes, las azoteas estaban cuajadas de cabezas, lo propio que las torres, la multitud se hacía olas que como que se columpiaban y hacían hincapié contra el cerco. De los 20 soldados, unos aparecieron en el balcón principal de palacio y salieron como a sacarnos la lengua y a decirnos este por mí. Se oyó como un gruñido en toda la plaza. Otros soldados subieron con su bandera y de un lado del cuadro de piedra del reloj la revolaban como si nos pegaran un puñal en el pecho. Aquello era darnos con el trapo puerco en la cara. Scott estaba con su guri guri en el balcón de palacio como quien predica en desierto. Grupos de mujeres desde abajo le gritaban cállate, costalón. Sí, brujo, sí, tío Juan Rana. En la esquina de la plaza del Volador y subido como en alto estaba un hombre pelón, de ojos muy negros, de cabello lanudo y alborotado, de chaquetón azul, que hablaba muy al alma, su voz que tenía lágrimas como que esponjaba el cuerpo. Las mujeres nos dan el ejemplo, que ya no hay hombres, que no nos hablan esas piedras de las azoteas. La gente gruñía con rumor espantable. La voz de aquel hombre caía en la piel como azote de ortiga. Aquel hombre era don Próspero Pérez, orador de la plebe, de mucho brío y muy despabilado como pocos. Cuando él estaba más enfervorizado y más en sus glorias, los yanquis de por detrás de Próspero sonó un tiro de fusil y pasó silbando una bala. Un grito de inmenso regocijo y explosiones de odio, de burla y de desesperación acogieron aquello. Los yanquis se fueron sobre el tiro, acuchillando a la gente, atropellando a las mujeres y a los niños. Entonces, como en terreno quebrado, varios hilos de agua se juntan y forman río, como en campo que arde aquí y allá, el aire junta las llamas y forman incendio, así la gente se juntó y descargó balazos y pedradas corriendo a la espalda de palacio. Las mujeres y los pelados. Los yanquis seguían en persecución de aquella masa hostil. Algunos léperos derribaban a varios soldados y la gente cae sobre ellos y los devora, dejando sus cadáveres medio desnudos. Los calzones de uno de esos yanquis enarbolados en un palo sirven de bandera. Las mujeres hacían gran escándalo. Llevaban agua, acarreaban heridos, victoriaban, alentaban, se hacían de los yanquis, desarmando, arañando, mordiendo a los que cogían dispersos. Los pelados se habían hecho muy fuertes en la esquina de Necatitlán. Nadie pensaba en blandearse, pero faltaba el parque. Alguno gritó agobiado por el baleo. ¡Casa nueva! Eso no, dijo un hombre desde una azotea en que estaba haciendo fuego. Eso no, hijo de una mala palabra el que se muera aquí. Muchachos, aquí está la honra del barrio. Decir lo que pasaba en cada casa fuera cuento de nunca acabar. Aquí se lloraba, allá se pretendía huir, en otras partes todo era guerra. Las mujeres servían agua y preparaban hilas. Una rueda de muchachos hacía cartuchos. Muchas leperillas pedían limosna de pan, de carne y la repartían. Había casas con las puertas de par en par, con las sillas muy tiesas, las camas puestas, pero sin dueño. El pueblo había estado como fiera y como llama, como mar y como aire fuerte que vuela bramando. Así sacó la cara el día 15 para ver lo que pasaba. Tantos cartelones amanecieron en las esquinas firmados por don Reyes Veramendi como sermones y patrañas. A todos estos cartelones les embarramos la cara de lodo y de algo peor en cuanto Dios echó su luz. En la segunda calle de San Francisco pusieron un gran cuartel los yanquis y con eso y ser decentes los de por allí quedó quieto ese rumbo. Sin dirección, desangrándose, desgarrado, corriendo como ciego entre abismo, buscando a la patria que se le iba dentro de sus brazos, así fue el pueblo, y así le vencía el abandono de sus defensores y de los poderosos, pero aquel ruido de guerra hacía compañía al alma, en ese ruido había patria y esperanza. Era uno el reverendo padre Héctor González, muy moreno, de negro copete, de mirada altiva. Este llevaba en alto un estandarte con la Virgen de Guadalupe, madre de los mexicanos y enemiga cerrada de la Virgen Gachupina. Este padre, como un gran general, a todo entendía, se encontraba en lo más recio del baleo, acaudillaba inmenso pueblo que como si fuera un niño lo obedecía.
Qué palabras tan tiernas tenía aquel padre y qué cosas tan divinas sabía decir. Era imposible a su lado ser cobarde. Tan pronto el estandarte que el padre conducía se veía por Loreto, como por Los Ángeles, como sobre las azoteas, como en la torre Santa Ana. El otro padre era el padre Martínez, delgado, calvito, de nariz armada. Ese daba el estandarte, se remangaba el hábito y marchaba delante de todos con un brío espantoso. A las 12 del día 15 todavía estaba el ruido de la guerra en todo su fervor. Quien se hubiera subido a esa hora a una torre de catedral habría podido ver fuego y horrores por el Cacahuatal y los alrededores de La Palma. Los meros hombres de los diversos barrios allí se emparejaban, los 3 frailes agitaban sus estandartes, los moribundos disparando caídos sus armas gritaban: «Vengan a ver cómo mueren los hombres, ¡viva México!», gritaban y ras, dale a los yanquis hasta entregar el alma. Avanzándose hasta cerca de Santa Catarina para salir al encuentro a grupos que venían de por Santo Domingo y la traversa de la Puerta Falsa, habían salido el padre González. Al pasar le vi pálido, iba perdiendo sangre. Vi rodeado de yanquis el estandarte del padre, aquí de unos hombres, gritó, y rasgué a mi caballo con mis espuelas. Llegué a tiempo. Al atravesar el puente, con su espada un yanqui metió esquío todo su cuerpo y cayó clareando de parte a parte. Se revolcaba en sangre y gritaba: «Adentro, muchachos, adentro, que ya ganamos, adentro». Así murió. En esta trifulca sentí que se me escurría por debajo de las piernas el caballo. Estaba yo a pie al lado del padre, a quien se le resbalaba la mano en el asta del estandarte porque le bañaba su propia sangre. Fui conducido al hospital de sangre, con todo que iba yo entregando el alma, y que pasaban por mí no sé cuántas cosas, tenía no sé qué alegría en mi corazón, porque moría por mi patria. Cuando llega el 15 de septiembre se cuelgan cortinas y se ponen luminarias. A la plaza, muchachos, a la plaza. Vamos al grito y a recordar también la fiesta del pueblo de 1847.